¿Estás buscando escalar tu proyecto a un servidor dedicado ubicado en un data center de primer nivel? Ingresá a netui.net y te asesoraremos para que elijas el mejor servidor para tu empresa. Con Netui, crece en Internet. Las videollamadas se volvieron parte de nosotros. Hacemos videollamadas porque queremos estar cada vez más cerca. En SWAT innovamos para estar contigo. Ahora podés hacer uso de la app de videoconsultas para que puedas resolver tus dudas cuando lo necesites, con la confianza y calidez de siempre. Bajate la app gratis en Google Play o Apple Store. Afiliate por el 2711-0711 o entra en swat.com.uy. Y ahora también en cualquier local de Red Pagos. SWAT, contigo. Con todo. Cobertura parcial de asistencia médica. Radio Nacional, 11:30 AM. Primeros en escucharte. Radionacional.com.uy. Formando una ciudadanía libre y democrática. Libertas. www.libertas.uy. Presenta ¿En dónde estamos? Un periodístico libre y democrático. De lunes a viernes, a partir de las 10 a.m. ¿Cómo están todos ustedes? ¿Cómo está la República Oriental del Uruguay? Y bueno, está como vamos sabiendo todos los días, ¿no? Según la información, las noticias, según cada quien que nos escucha. Sé que son muchos. Yo les agradezco a todos el apoyo, y un apoyo fervoroso que estamos teniendo a través de redes sociales. Especialmente la frecuentación que ha incrementado muchísimo en nuestro Facebook. Yo les agradezco a todos. Día a día me llegan un montón de solicitudes de amistad, y voy viendo después que bueno, son oyentes que frecuentan el programa. Está Maxi Pérez conmigo, me dice, bueno, se pone contento Maxi, por supuesto, porque en definitiva se trata de eso, ¿no? Cuando el trabajo periodístico, esta tarea, fructifica en seguidores, en oyentes, en público, incluso veo un público muy activo, y bueno, la tarea va siendo cumplida, se trata de eso. Eso nos propusimos con un grupo de trabajo, con un equipo de personas, que emprendimos esa epopeya de ver si podíamos hacer una suerte de traza o recorrido periodístico que se basara en premisas fundamentales para nuestra sociedad occidental, para nuestro país inserto en esta sociedad occidental, como así lo concibió paradójicamente un dictador que gobernó para modernizar el país y creó a través de José Pedro Varela el Ministerio de Instrucción Pública, para colocar a Uruguay a la modernidad y sacarlo de la barbarie. Me refiero a Latorre, por supuesto, Lorenzo Latorre. Pero hablar de libertad, como intentamos hacer acá, que son esos paradigmas que te digo, los paradigmas fundacionales de los estados de derecho después de las revoluciones modernas, la de Estados Unidos, la inglesa, la francesa, y así sucesivamente, y las epopeyas libertarias de América Latina, entre ellas, por supuesto, la de nuestro prócer José Gervasio Artigas, luchando más bien por las provincias del sur, llamadas Provincias Unidas del Sur, primer ejemplo en América Latina de un líder natural convocado por su propio pueblo, en aquella quinta de la Paraguaya. Evidentemente hablar de libertad, hablar de república, en esta República Oriental del Uruguay, hablar de Estado de Derecho, es decir, del gobierno en el cual la institucionalidad de la ley es la que prima, es la autoridad. La autoridad en verdad es la que se establece a través de la ley, y la ley debe ser cumplida. Dice nuestro artículo 59 de la Constitución de la República que el funcionario es a la función, principio de funcionalidad y principio de institucionalidad, y no la función al funcionario, como lamentablemente vimos en muchísimos casos de un transcurso o recorrido de consecutivos 15 años de un gobierno frente amplista que nos dejó mucho que desear. Y lo digo con total honestidad y respetando a muchas personas que sé que nos escuchan y también bueno, tienen esa vocación política o ese lineamiento político,
y bienvenidos todos, ¿no? Porque se trata de eso la democracia, no se trata acá de desprestigiar, de denostar personas, sino simplemente de introducirnos a esa posibilidad que nos da el raciocinio, el pensamiento, de poder discriminar hechos y así entonces adentrarnos en un análisis que muchas veces pretendo sea descriptivo. Pero claro, cuando tú haces un análisis descriptivo, vas de algún modo trasuntando la naturaleza de los hechos, y es mucho más contundente describir, analizar, aportar datos, que fustigar con adjetivos. Porque si fustigás con adjetivos, lo único que estás haciendo es acometer, con el craso error dialéctico, como lo diría Arthur Schopenhauer, un gran discípulo inclusive del pensamiento ya platónico, ¿no?, y aristotélico, estarías cometiendo el craso error de ir hacia el argumentum ad personam. Siquiera es el argumentum, digamos, no solo está el ad personam, está el argumento ad objectum, que es el argumento del objeto en cuestión, de la idea, discutir ideas. Pero ir al argumentum ad personam es ir a la persona, descalificar o descalificar las ideas de las cuales es portador tal o cual persona. Y eso no alcanza para fundamentar un razonamiento como válido. El razonamiento se fundamenta como válido cuando está en el asidero de los hechos, cuando se afinca en el análisis de los hechos y a su vez, por supuesto, de los principios que informan esos hechos, de cómo se actúa, y especialmente a nivel político, a nivel de la administración del Estado, a nivel de la conducción económica del país. ¿Por qué digo todo esto? Porque es difícil hablar de la libertad, no es tan fácil. Especialmente cuando hablamos de la libertad en el contexto de nuestra civilización, que está muy determinada en las cartas constitucionales, y desde la ciencia jurídica se nos dice que la libertad es una libertad débil. ¿Por qué libertad débil? Porque el Estado tampoco es alguien todopoderoso, enteramente libre, que puede hacer lo que quiere, y nosotros tampoco. Nuestra libertad termina donde empieza la del otro. Nuestra libertad, además, que se consagra como libertades o derechos, en términos jurídicos, tiene su contrapartida, que son las responsabilidades. Y ahí también está el grado de relatividad o el componente de debilidad necesaria. Porque a veces parece que decir libertades débiles parece que fuera negativo, no, es muy positivo hablar de libertades débiles. Es un pensamiento que incluso fue concibiendo Immanuel Kant, uno de los grandes pensadores de la teoría liberal política. Es el pensamiento que elaboraron inclusive Hegel, Schopenhauer, y es un pensamiento que se va a traducir conjuntamente con el pensamiento de Diderot, de Voltaire, y ni que hablar del padre de todo esto, que es la estructura del Estado en los tres poderes, el balance de poderes, limitar las potestades del poder, como lo fue Montesquieu con el libro El espíritu de las leyes. Y se va a trasuntar evidentemente en una teoría económica, la teoría liberal del mercado en la libre competencia o la libre concurrencia de competencia de bienes y servicios. Teoría económica con rango académico. Pero a raíz de eso, hoy vamos a hablar de un tema que es importantísimo, que es el neolenguaje que aplicó un señor llamado Carlos Marx, y que a partir de ahí se comienza de algún modo a pervertir el sentido teórico, científico, de la descripción analítica y del estudio de las teorías económicas, de las teorías filosóficas o doctrinas, para pasar a la órbita de la ideología. Pero la ideología montada a través de un nomenclator, es decir, a través de un conjunto de expresiones, una organización de expresiones que van a modificar el lenguaje, y vaya que tuvo éxito Carlos Marx con ese tema. La principal terminología acuñada por Marx y conjuntamente por su socio Engels en Das Kapital, el Capital, ha sido la palabrita capitalismo, la palabra capitalismo. Yo voy a acudir a un gran filósofo contemporáneo que analiza muy bien todo esto, que ha sido pionero en estos temas, en un libro que se llama Los pensadores de la nueva izquierda. Él se llamaba, lamentablemente falleció el año pasado, si no me equivoco, es el doctor Roger Scruton, profesor de la Universidad de Oxford, profesor en Cambridge,
profesor de altos institutos también de enseñanza, publicó una enorme cantidad de libros, consultor internacional, doctor en filosofía, con una previa maestría en economía. El doctor Roger Scruton, que en este libro realmente nos ilustra de modo brillante acerca de este derrotero del neolenguaje marxista, como bien lo ilustra la obra, digamos, hoy por hoy muy referencial, que es la obra de Orwell, 1984, donde ahí nos explica, en esa ucronía, en esa suerte de novela futurista bastante terrorífica por el contenido, pero brillante en su escritura, cómo a través del lenguaje nos pueden manipular la mente, cómo a través de la modificación de la expresión verbal podemos tener percepciones erróneas y hasta pensamientos erróneos acerca de la verdadera naturaleza de la realidad. Todo esto lo digo en este ámbito de una radio una vez más saboteada o que otra vez tiene un atentado. Y eso también perjudica muchísimo la libertad de expresión. Afortunadamente, en estos tiempos contamos con la tecnología que antes no se tenía. Hoy estamos en la web y sé que el 80-85% de nuestros seguidores nos van siguiendo a través de la página web de la radio, que es www.radioimparcial.com.uy, www.radioimparcial.com.uy, perdón, radionacional.com.uy, me quedó la radio anterior, mirá la que trabajaba antes, radionacional.com.uy, o en nuestra web libertas.uy, www.libertas.uy. Y nos pueden seguir ahora mismo en nuestro Facebook, en donde estamos. Ahí tenemos una enorme cantidad de seguidores. En donde estamos es el dominio o el nombre de nuestro Facebook. Todo esto se va a subir después a nuestro canal YouTube, que es Mirá en dónde estamos, así se llama, Mirá en dónde estamos. Así que mirá, estate atento, atenta, y pasá el informe a todas las personas que conozcas, ¿no? Es decir, hace la red de comunicación precisamente. La radio oportunamente comunicó en su web y en todas las redes lo que ha pasado. Acá me envía nuestra, productora digital, Mariana Peralta, nos dice, bueno, la 30 fue víctima de un nuevo atentado en su planta emisora. Este es el comunicado oficial de Radio Nacional. Esta madrugada la planta emisora de CX30 Radio Nacional fue nuevamente vandalizada. El atentado en esta oportunidad provocó daños estructurales que nuevamente nos sacan del aire. Mientras nuestros equipos de técnicos arreglan los destrozos, CX30 Radio Nacional continuará manteniendo su, plural programación a través de nuestro sitio web www.radionacional.com.uy. Te repito, www.radionacional.com.uy. Y por supuesto, ¿no?, a toda nuestra audiencia, a todos, a todas, todos no, porque a mí no me gusta eso, a toda nuestra audiencia, auspiciantes y programas, les agradecemos el apoyo incondicional, por supuesto, a todos nuestros oyentes, a toda nuestra audiencia, a todos los que nos siguen por redes, a todos los programas también que trabajan en esta casa, a todos los productores, a todos los técnicos, a todos los auspiciantes, a todos que incondicionalmente nos apoyan y apoyan este emprendimiento de comunicación periodística. Creo yo que bajo esta perspectiva de contar con prestigiosísimos columnistas en cada una de las áreas en las cuales, nosotros nos entrometemos periodísticamente a pesquisar, a preguntar, a tomar datos de la realidad, a analizar conjuntamente con ellos, creo que vamos logrando un resultado periodístico inédito en el país. Periodismo de seguimiento temático, periodismo de investigación con especialistas de alta calificación académica, como es el caso del doctor Rubén Flores de Arquevicius, que hoy no va a estar con nosotros porque tenía médico y me parecía bien, me avisó en tiempo y forma, muy preocupado ayer el doctor Maxi, ¿y cómo se podría hacer? ¿Podríamos hacerlo después? Digo, mire, primero el médico, priorice el médico, que de pronto capaz que después no lo tiene, quién sabe, más como estamos, bajo pandemia, que es complicado, y además era médico especialista, se ve que
Es un chequeo de rutina, pero seguramente estudios que se realizó, bueno, le va a dar todo el informe. Hasta, mirá, era por Zoom el tema de la entrevista con el médico, pero era más o menos cerca de la hora de la columna de él. Entonces lo que resolvimos con el doctor Daquevicius es salir mañana. Mañana a la primera media hora del programa, a partir de las 10, va a estar con nosotros el doctor Rubén Flores Daquevicius para hablar de un tema que para mí, temazo no se puede decir porque es un término, ¿sabés?, que tiene que ver con la música. Pues sabés que si decís es un temazo, ¿de quién es? ¿De Gustavo Cerati? No, es un tema importantísimo el que vamos a tratar mañana, que es el pasaporte sanitario o el certificado verde, como así ya lo está anunciando la Unión Europea. Se va a instrumentar, se está legislando ese tema, y bueno, y va a existir de ahora en más, hacia futuro, un pasaporte sanitario que va a dar cuenta de la trazabilidad vacunatoria de las personas para que se permita el ingreso a la Unión Europea, el continente europeo, para entrar y salir de él. Imagínate el trasiego importante de actividades profesionales, empresariales, comerciales, que involucran nada más y nada menos que hasta impactos económicos en nuestro país, incluso negociaciones diplomáticas, si cualquier tipo de actividad humana, viajar en avión para ir a España, Francia, Italia, Alemania, donde quieras, Dinamarca, Holanda, Suecia, Inglaterra, Escocia, cualquier país de Europa, países balcánicos, lo que sea, Rusia, bueno, vas a tener que tener ese pasaporte sanitario. Y entonces imagínate, agentes diplomáticos, agentes de negocios, CEOs empresariales, industriales, empresarios, sindicalistas, representantes de trabajadores, todos van a tener que tener ese pasaporte sanitario. Mañana vamos a hablar de ese tema desde el punto de vista jurídico, las consecuencias que eso trae, y Uruguay de cara a ese tema, en esta campaña vacunatoria que hoy vamos a repasar en una especie de informe. Yo estuve buscando datos a través del monitor de vacunación del Ministerio de Salud Pública, cómo venimos con la campaña vacunatoria, en qué proceso estamos. Vamos a conversar después con el doctor Álvaro Ronco, otro de los especialistas de alto prestigio en este programa, pero mira, todos altísimos especialistas y con mucho entusiasmo nos acompañan en este programa. Los lunes, nada más y nada menos que la presencia del doctor Edinson González Lapeire, una eminencia, catedrático grado 5 en Derecho Público, Internacional y Privado, Derecho Marítimo y Portuario, docente, investigador, y que además integró las comisiones de redacción del Tratado del Río de la Plata. Y también ese día lunes, que es de lujo, contamos con la presencia del queridísimo diputado para nosotros, Felipe Schipani, doctor también, abogado, doctor en Derecho y Ciencias Sociales, que está ejerciendo, su experiencia como diputado dentro del Partido Colorado, integrando la bancada oficialista de este gobierno de coalición. Los días martes, con el ingeniero agrónomo César Vega, también flamante diputado en este primer periodo legislativo, con un proyecto muy importante, sustancial, que tiene que ver con una ley que nos plantea un país agropecuario, de producción agropecuaria saludable y sustentable, producción agropecuaria, una ley, darle mayor calidad legislativa, jurídica, precisamente en el marco del Estado de Derecho, a un Uruguay que mejore en muchos aspectos de la producción de alimentos y en el cuidado del ecosistema, de nuestra ecología, de nuestros recursos naturales. Los días miércoles contamos nada más y nada menos que con el economista Jorge Caumont, para consultarle acerca de los temas económicos del país y del mundo, y especialmente en este contexto de pandemia. La nota de ayer fue brillante, yo se las recomiendo a aquellos que quieran escuchar cómo nos explicó el economista Jorge Caumont el derrotero económico de Uruguay a través de la LADI, de un montón de organismos, y luego derivando todo eso hacia Mercosur, y cómo nos perjudica ese contexto de un Mercosur disfuncional que no ha cumplido con sus propósitos originales de ser un mercado común económico. Yo se las recomiendo realmente que escuchen esa nota. Por otro lado, también los días miércoles, nada más y nada menos que con los científicos, los investigadores que integran el grupo de científicos de las distintas estaciones experimentales del Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria, INIA. ¿Qué les parece? Los días jueves está el doctor Daquevicius, que no puede estar, y después contamos con la presencia del doctor Álvaro Ronco, médico epidemiólogo, que integra el equipo de epidemiólogos del Hospital Maciel, que además su especialidad es
la epidemiología nutricional. Los días viernes contamos con el diputado Conrado Rodríguez, diputado también, con mucha inquietud legislativa, un hombre muy inquieto, de una muy buena proyección en Cámara de Diputados dentro del Partido Colorado, quien nos trae temas muy importantes, muy interesantes, y que se da el diálogo fluido, el diálogo en profundidad, en detalles, y siempre nos trae temas muy importantes. Mañana, por ejemplo, el nuevo impuesto vinculado al fondo de coronavirus, todo este tema que está muy en cuestionamiento también y que ha despertado ciertas polémicas, vamos a hablar con él de ese tema. Después venimos con Modus y con 3 licenciadas en Sociología para hacer una especie de foro por radio para hablar de la cadena de la producción forestal en el país, pero vinculada a UPM2. Vamos a hablar con 3 sociólogas que están también vinculadas a Modus, Movimiento por un Uruguay Sustentable. Le agradezco mucho a Ana Filippini, siempre el apoyo permanente de producción, de contacto con personalidades que son asesores, que integran ese, digamos, gran equipo de uruguayos, de orientales, de compatriotas, que están colaborando con ese proyecto de cuidado del medio ambiente, especialmente vigilando los mega emprendimientos extractivos en el país. Eso lo tenemos con Modus. Y también hacemos nuestra columna que tiene que ver con Occidente en Jaque, que es todo esto, ¿no?, que yo insinué al comienzo, porque hablar de libertad es hablar del proyecto occidental, del Estado de Derecho, del Estado de Derecho liberal, que protege todos nuestros derechos, que concibe que somos individuos, que necesitamos la libertad de pensamiento, que necesitamos como al oxígeno la libertad para emprender, que necesitamos como al sol y a la luna y al agua y al oxígeno, porque es connatural a la condición humana el desarrollo individual y a nuestro sagrado inviolable, como dirían los antiguos romanos, que es el hogar. Y para tener hogar tenés que tener propiedad privada. Si no tenés propiedad privada no vas a cimentar un hogar, no vas a anclar tu principio individual de libertad, digamos, desarrollándote a tu saber y entender dentro del marco, por supuesto, de la ley, sin violar otras libertades. Es ahí donde vos te sentís cobijado, cobijada, ¿no?, en tu familia, cuando estás con tu papá, tu mamá, con tus hijas, tus hijitos, ¿no?, los sobrinos, los tíos, los abuelos. Eso que nos parece tan natural está siendo combatido. Y está siendo combatido por un nuevo relato de la izquierda marxista que no cree en una sociedad que esté fundamentada, cimentada en el principio de la unidad básica de la familia sobre la base de la propiedad privada. No cree en una sociedad que esté cimentada en el crecimiento económico sobre la base de la teoría económica, es decir, teoría científica, ¿no?, económica, del mercado de bienes y servicios, un mercado más abierto, menos abierto, puede tener ciertos controles, pero economía de mercado al fin, y que a su vez requiere la propiedad privada. Y por eso siempre nosotros hablamos del sector privado por un lado, el sector público por otro. Y en nuestro país está muy, muy desbalanceado. Y se lo ha recontra desbalanceado en estos 15 años de gobierno de izquierda, que nos ha arrojado un sector privado prácticamente ahogado, aplastado, para nada estimulado, sino todo lo contrario, esquilmado por una escalada tributaria impresionante, un país caro para producir, un país caro para transportar, un país caro para vender, un país caro en lo económico, el costo de vida es muy alto, estamos a nivel de costo de vida de países europeos. La ciudad de Montevideo, no es un capricho mío, esto lo dice el informe de la BBC, con estudios que realizaron en América Latina. Los últimos informes desde el año 2014 al 2019 dan cuenta de que Montevideo es una de las ciudades más caras del mundo, comparable incluso con la ciudad de Milán, la ciudad de París, la ciudad de Madrid, la ciudad de Roma. Estamos a ese nivel de ciudad cara por el costo, por un lado, de los tributos. La medición hace cuenta de ciertos parámetros: patente de rodado, contribuciones inmobiliarias, por ejemplo. La contribución inmobiliaria es muy cara en nuestro país, la patente de rodados también. Hay incrementos además progresivos de todo eso, y la contrapartida, el costo-beneficio, no se da. Es decir, tenemos
una vialidad muy mala, ¿no? Un deterioro notorio de las calles y las avenidas de Montevideo. Tenemos un deterioro, pero muy notorio, de la pavimentación, por ejemplo, y ni que hablar de una deficiente tarea de servicio de limpieza, recolección de basura, a través de un sistema de contenedores que, a mi entender, creo que ya no funciona, y el mundo fue para otro lado. Pero esos contenedores todos abollados, rotos, desbordantes, y 2x3 con inconvenientes también sindicales vinculados a la recolección de la basura, bueno, tenemos graves problemas en muchos barrios de Montevideo, y hay extensos basurales, que yo no sé si ustedes recordarán aquellos videos que se hicieron virales, cuando se filmaba, digamos, ciertas zonas más periféricas de Montevideo, que son, ¿verdad?, cuadras y cuadras, Maxi, cuadras de basurales donde ya la gente, bueno, se resignó a tirar todo ahí. Y bueno, todo eso está acá, nos está rodeando acá, lo tenemos todo en la periferia. Entonces después parece que nos asombramos como si fuéramos tontos porque está lleno de mosquitos. Y después te dicen que es la humedad y el calor. Sí, claro que es la humedad y el calor. Sí, también. Pero a su vez nos agarra la humedad y el calor con una ciudad que está complicada con el tema de la basura, ¿no? Está complicada con el tema de la limpieza. Está complicada con el tema de la fumigación. Bueno, sí que venimos con varios temas hoy para tratar con todos ustedes. Y después quiero ir a eso, quiero ir a un repaso de cómo está el Uruguay en el tema vacunación, por un lado, cómo está en esta carrera, que todos los países están hablando de lo mismo, la carrera entre los contagios, el disparo de esta terrible enfermedad, el COVID-19 o la COVID-19, y las vacunas en nuestro país. ¿Cómo está el sistema sanitario? ¿Es bueno en nuestro país el sistema sanitario? ¿Tenemos, por ejemplo, la cantidad de camas suficientes por 1.000 habitantes? Ese es el estándar que establece la Organización Mundial de la Salud respecto a camas para internación de casos graves y ya casos de internación muy aguda en CTI. ¿Cuántas camas tiene Uruguay a nivel territorial, a nivel de todo el país? ¿Está bien distribuido ese sistema, ese nivel de camas según la densidad poblacional? ¿Cuántos médicos tiene el Uruguay? Y el estándar maneja cifras como cuántos médicos tienen que haber en un país para que el sistema de salud realmente cumpla su cometido. Cada 10.000 habitantes se calcula. También se calcula cada 50.000 habitantes y cada 250.000 habitantes según la densidad poblacional. Los países que están en el alto ranking de esto son Alemania, Suiza, es otro de los países, Alemania, Suiza, y si no me equivoco, Dinamarca, y hay alguno que otro país también que está en un buen nivel en ese sentido. No son muchos los países que están en un buen nivel de cantidad de médicos cada 10.000 habitantes. Y cuando hablamos de médicos hablamos de personal sanitario, ¿no? Hablamos de médicos y enfermeros. Vamos a una pequeña pausa, ¿te parece, Maxi? Y continuamos. ¿En dónde estamos? Es una producción de Organización Libertas. www.libertas.uy. Una puesta al aire de CX30, Radio Nacional. Periodismo independiente, libre y democrático. De lunes a viernes, a partir de las 10 a.m. Guión y conducción de Rubén Moyano. Hay cosas que ya sabíamos de antes, como que lavarte las manos más y mejor te protege de los gérmenes. O que si necesitas un acompañante para vos y tu familia, es mejor